Conoce a tu pastor. Bienvenidos a Conoce a tu Pastor, un programa donde conocerás el llamado y los testimonios de aquellos guías espirituales. Desde luego, siempre dispuesta a hacer lo que me gusta, estar aquí escuchando a todas las personas que se sientan aquí en este lugar, a dar una palabra y una motivación para esas personas que quizás están descarriadas o quieren venir a los pies de Cristo. En esta oportunidad nos acompaña el asistente de pastor, evangelista y próximamente pastor de su congregación, Sterling Alcántara. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias al Señor. Me encanta que usted se encuentre bien. Eso quiere decir que usted está dispuesto a brindar algo de parte de Dios en esta entrevista. Claro que sí. Para iniciar de base, quisiera que usted nos comentara acerca de su testimonio literalmente, cómo era su vida antes de venir a los pies de Cristo, cuáles cosas usted pasó y cómo pudo acercarse a Dios. Bien, bueno, el llamado de la salvación el Señor me lo hizo de temprana edad. Desde los 9 años el Señor ya estuvo tratando conmigo. Ya a los 14 años es cuando tengo mis mayores experiencias para acercarme al Señor, pero hubo un impedimento que me permitió confesar a Cristo como mi Salvador, y es que mi familia es una familia católica. Entonces, cuando yo quise confesar a Jesús, mis padres en esa ocasión me dijeron que no, porque yo tan solamente tenía 14 años. Entonces ellos me dijeron que mientras yo estuviera en la tutela de su casa, no podía servir otra religión que no fuera el catolicismo. Evangelista, o sea que su familia no querían que usted sirviera a Cristo porque eran católicas. O sea, en ese momento, en esa situación, ¿cómo usted se sentía? Porque, o sea, a veces queremos hacer cosas buenas, pero los padres nos retienen a hacer eso que nos gusta. Entonces, ¿cómo usted se sentía en ese momento? Bueno, el Señor me hace el llamado, y al Señor hacerme el llamado, yo decido acercarme a Dios, pero como ellos lo que visitaban era la iglesia católica, me acerqué al Señor visitando la iglesia católica. Y allí llegué a ser, era una comunidad de San José de Ocoa, y llegué a ser catequista. El catequista es el que oficializa como si fuera una especie de la misa, donde no hay un sacerdote. Pero cuando el Señor trata conmigo, entonces yo digo, bueno, tengo que abrirle las puertas de mi corazón a Cristo. Y ahí realmente me sentí un poco mal, pero declaré una palabra en mi corazón. Recuerdo que había como unos 3 o 4 hermanos que fueron a mi casa para que yo hiciera la oración de confesión de fe, pero resultó que mi padre ahí literalmente me dijo que no. Entonces yo declaré una palabra en mi corazón. Y yo dije, bueno, ahora tengo que respetar a mis padres, tengo solamente 14 años, pero cuando yo alcance la mayoría de edad, sí o sí serviré a Cristo, porque ya era una decisión que estaba en mi corazón. ¿Y de qué manera, o sea, Dios le hizo el llamado? Porque sabemos bien que Dios a veces hace el llamado por amor y por dolor, que es lo que más bien se dice. O sea, que a veces Dios te llama porque tú estás pasando por una situación muy complicada y eso te acerca a Dios. Entonces, ¿de qué manera usted cree que Dios lo llamó al evangelio? Bueno, entonces ya luego, un año más tarde, mi hermano me trae a Santo Domingo con el propósito de que estudiara. Entonces, pero ahí mismo mi hermano, como sabía que yo era un poco tranquilo, o sea, tranquilo en el sentido de como tenía el llamado desde temprana edad, no me involucraba mucho en las cosas del mundo, lo que tenía que ver con corrupción. Y recuerdo que, obviamente no expreso esto por mal, recuerdo que mi hermano dijo, bueno, a este santico, cuando llegue aquí a mis manos, lo vamos a volver un diablo. Pero resulta que el Señor tenía otros planes. Amén. Y yo recuerdo perfectamente que estaba trabajando en un centro de internet en el sector de Cristo Rey. Y ahí recibí la visita de un amigo que me dio una noticia. Eso fue en el año 2006. Y el amigo me dijo, mira, hay una campaña de Gille Ávila en el Centro Olímpico. Yo realmente lo que hice fue que lo escuché y me impactó realmente, me impresioné cuando él me lo dijo. Pero cuando él se fue, sucedió lo inesperado.
Yo quedé solo y al quedar solo ahí yo escuché literalmente la voz del Señor que habló a mi interior y me llamó por mi nombre. Y me dijo: Estelín Alcántara, ¿qué hace fuera de mis caminos? Ahora es el tiempo. Y yo me comuniqué rápidamente con ese amigo y le dije: necesitamos ir a esa campaña, pero no voy a ir por ir. Voy a ir a confesar a Jesús como mi Salvador. Pero no le había contado la experiencia. Recuerdo perfectamente como ahora ese acontecimiento. Fue una voz que fue estremecedora en todo mi interior. Antes de abundar esa parte, quisiera que nos fuéramos un poquito más atrás para poder abundar claramente y la audiencia pueda entender y comprender bien su testimonio. Entonces, quiero que usted abunde en la parte que mencionó de que sus hermanos querían como desacatarlo, querían como que usted se desviara del propósito de Dios. Entonces, ¿de qué manera sus hermanos planearon desacatarlo, por decirlo así? Bueno, realmente en ese tiempo era muy famoso lo que es ciertos negocios de prostitución. Entonces mi hermano lo que hizo juntamente con un tío es que comenzó a llevarme a esos negocios de prostitución, pero allí pasó algo que realmente fue luego que lo pude entender. Recuerdo que cuando mi hermano me daba dinero, me daba lo que era el alcohol, pero yo realmente cuando tomaba muy poco, cuando comenzaba a sentirme no muy bien, yo botaba el alcohol. Pero cuando regresaba a la casa, es como si algo me decía: ese no es tu lugar, no es el lugar que te corresponde, te llamé para otra cosa. Y realmente yo lo que hacía era como que evadía, pero pensaba que lo estaba haciendo yo humanamente hablando, sin darme cuenta que era el mismo plan y el mismo propósito del Señor cubriendo mi vida. Pero usted se sentía de esa manera, o sea, hacía esas acciones porque quería simplemente o porque no se sentía a gusto con el ambiente, o quizás fue porque Dios estaba tratando con usted internamente. Porque Dios estaba tratando conmigo, porque yo recuerdo que cuando estaba en esos lugares, entonces mentalmente yo hablaba con el Señor. Y yo le decía: tendría que contarte algo que me aconteció para poder comprender esto. Y yo realmente le decía al Señor: no permitas que parta de esta tierra sin antes conocerte, porque ya conozco cuál es tu verdad, qué tengo que hacer para ser salvo. Y sé que este ambiente donde estoy, si el Señor viene en ese momento, entonces realmente sabía que me podía perder. Y partiendo de la voz que usted mencionaba que escuchó, en ese momento que pasó esa situación de que escuchó la voz que le dijo a su amigo que vamos para la campaña, porque hubiese escuchado esa voz que le habló claramente, usted mencionó anteriormente. Entonces, ¿qué hizo su amigo? O sea, ¿cómo pudo convencerlo? Porque si el amigo no es cristiano, puede ser que un ejemplo diga: no, yo no quiero ir para allá porque no me siento a gusto. Entonces, ¿cómo usted pudo convencer a su amigo de ir para esa actividad? Bueno, los planes del Señor son perfectos. Realmente ese amigo, aunque no era cristiano devoto, pero sí tenía amor por las cosas de Dios, y él también se sentía emocionado de ir a ese lugar. Y realmente sí te puedo contar que cuando fuimos allá, algo que hice fue que, bueno, obviamente conoces bien el Centro Olímpico, y yo le dije a mi amigo: nos vamos a colocar en un lugar que nos permita acceder al terreno, para que cuando el evangelista haga el llamado, nosotros vamos a correr a aceptar a Cristo. Incluso yo mismo declaré una palabra, y yo declaré esta palabra, y es que si no me permitían entrar al terreno, como quiera yo iba a buscar la manera de entrar al terreno, porque yo estaba convencido que iba a aceptar a Cristo ese día. Pero usted entiende que su amigo ya, o sea, Dios estaba tratando con él, y quisiera que respondiera a la siguiente pregunta. O sea, ¿él estaba de acuerdo con aceptar a Cristo o simplemente era usted que estaba intentando inculcarle la idea de aceptar a Dios? Él estaba de acuerdo con aceptar a Cristo, pero realmente puedo decir que no tenía como la misma convicción que yo tenía en lo que iba a hacer. Él lo aceptó en ese momento, pero no perseveró como yo en el camino del evangelio. ¿Entiende usted que fue porque no, o sea, Dios no trató con él internamente y quizás por eso no permaneció en el camino? No lo veo desde ese punto de vista, porque el Señor realmente, cuando tú, por ejemplo, decides ir a una actividad cristiana,
es porque el Señor está tratando contigo. Así es. Ahora, va a depender. Recuerda que es una decisión de nosotros de continuar en el camino y esforzarnos para poder permanecer lo que es en el Evangelio. Y luego de haber asistido a la campaña, ¿usted a qué iglesia se dirigió? ¿Cómo fue el proceso ya luego de haber aceptado a Dios? ¿Cuáles cosas cambiaron en su vida grandemente? ¿Y en qué iglesia se congregó? O sea, el nombre de la iglesia y dónde está ubicada. Bueno, ahí entonces entraría otra parte del testimonio. Okay. ¿Por qué? Porque yo trabajaba en ese centro de internet en ese tiempo y realmente, prácticamente, eso era un trabajo todos los días. Entonces, no tenía el tiempo para ir a la iglesia. No tenía el tiempo para congregarme y ahí comenzó una especie como de una lucha interna para poder yo encontrar una iglesia donde congregarme. Visité algunas iglesias, no me sentía a gusto, pero luego hubo otro trato del Señor. ¿Y cuál fue ese otro trato del Señor? ¿Cómo Dios trató nuevamente con usted? En el año 2007 se realizó otra actividad gigante en el Centro Olímpico. En este caso estuvo el evangelista o el predicador Benny Hinn. Entonces, cuando fui a esa actividad, ya ahí yo fui. Obviamente también volvió a acompañarme mi amigo. Pero ahí vi cosas sobrenaturales muy poderosas que impactaron sobremanera mi vida, sobre todo cuando vi muchos milagros visibles de Dios obrando. Y luego el Señor, de la misma manera te puedo decir que fue así, que Dios me habló para aceptarle como Salvador. Asimismo me dijo la iglesia donde me iba a congregar. Y me dijo Juan 3:16, esa es la congregación, ahí te envío. Y desde ese tiempo he perseverado en la iglesia Jóvenes Misioneros, Juan 3:16. Me siento feliz de que usted haya podido continuar en su proceso de su iglesia, porque hay personas que por la batalla y las luchas, o sea, como que prefieren abandonar y quedar hasta ahí, porque sienten que no tienen las fuerzas necesarias para lidiar con esas situaciones. Entonces, o sea, me siento a gusto de que usted haya podido continuar en su evangelio. Y ya para Gloria a salirnos Dios. un poquito del testimonio, vamos a hablar en base a lo que usted me comentó de que era asistente de pastor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se da ese caso? ¿Qué hay que hacer para ser asistente de un pastor? Cuéntame todo lo que usted entienda que sea necesario. Bueno, en este caso, obviamente los llamados y los ministerios vienen de parte del Señor. En mi iglesia sucedió que el pastor titular partió hacia la presencia de Dios. Al partir hacia la presencia del Señor se levanta otra pastora, la pastora Ana Cristina Mercedes, mi pastora actualmente. Entonces, luego que la pastora ya está en función en el pastorado, entonces es ella la que me selecciona juntamente con el ministerio al cual pertenece la iglesia como copastor, pero también eso tiene un testimonio. Es todo, es lo bonito de Dios. Okay. Y abundando la parte de la iglesia, usted sabe que antes las personas creían que, o sea, las redes sociales para poder hablar acerca de Dios era como pecado. Entonces, ¿qué usted opina acerca de eso? Bueno, mi opinión es que recuerdo que en un principio siempre me ha gustado lo que es la tecnología y los medios, ¿verdad? A través del internet. Y recuerdo que yo comencé a grabar con mi celular, grababa y hacía pequeñas transmisiones en ese tiempo, un poco limitada, y me encontré con muchos obstáculos en la iglesia. Muchos hermanos decían que no, que se perdía el tiempo, pero yo vi el resultado positivo de eso, porque recuerdo que en las transmisiones a veces hacíamos transmisiones únicamente de audio, muchas personas fueron impactadas, personas aceptaron a Cristo, y creo que este es un medio bien poderoso para la expansión del evangelio, porque hay países, hay lugares donde quizás no tienen la facilidad de tener tantas congregaciones como nosotros en la República Dominicana, pero a través de estos medios el evangelio se expande y llega hasta lugares que humanamente hablando no nos vamos a imaginar. ¿Y de qué manera fue testigo usted de que las redes sociales sí impactaron la vida de muchas personas en ese momento?
hice algo que realmente me marcó. Luego que comencé en el ministerio ya evangelístico, grabé algunas predicaciones y recuerdo que, si me permite testificar esto, Sí. que subí un video a YouTube. Recuerden que ahora tenemos la bendición de que tenemos un internet banda ancha, de fibra óptica. En ese tiempo no era así. El video duró literalmente 72 horas para subir. Y esas 72 horas yo la duré en ayuno y oración, pidiéndole al Espíritu Santo que cuando las personas tuvieran la oportunidad de ver ese video, fueran tocados por el Señor. Uno de ellos me llamó en una ocasión, alguien que pudo ver ese video, diciéndome que se iba a suicidar, que el Señor le habló a través de la predicación. Otros recibieron el bautismo del Espíritu Santo y realmente son incontables los testimonios de personas que han visto predicaciones a través de las redes sociales y las plataformas que tenemos en la actualidad, como YouTube, por ejemplo. Ok. Y partiendo desde ahí mismo del tema de la iglesia, usted sabe que hay algunos inconversos que uno le invita a la iglesia, le dice que nos acompañe, que vengan a escuchar la palabra de Dios, y a veces dicen que no, o sea, o luego voy. Y entonces, después, cuando tienen alguna situación que se ven ya como contrarrestados, o sea, algún problema familiar o personal, entonces quieren venir a buscar al pastor o venir a buscar alguna ayuda cristiana. Entonces, ¿usted cree que sería prudente ir a brindarle ayuda a esa persona a pesar de que se negó a ir a la iglesia? Claro que sí, es prudente, porque al final están reconociendo el poder de Dios. Y lo que terminamos ganando somos nosotros como Así iglesia. es. Porque están reconociendo el poder que tiene el Señor para obrar. Y ellos, en su necesidad y desesperación, están demostrando un acto de fe. Y no sabemos lo que puede hacer Dios. Puede ser que algunos confiesen a Cristo, otros quizá no lo hagan, pero realmente eso trae resultados positivos e impacta la vida de las personas y se pueden ganar almas también para el Señor de esa manera. Evangelista, ¿piensa usted de que las costumbres de antes han cambiado en la actualidad? ¿Y cuáles han sido esas cosas que usted ha evidenciado que han cambiado de las costumbres cristianas de antes y las de ahora? ¿Te refiere básicamente a A la modernidad, normas las morales normas, en exacto. las congregaciones? Así es. Sí han cambiado. Pienso que sí han cambiado. ¿Cuáles cosas usted opina que han cambiado? Bueno, han cambiado algunas cosas, pero considero que esto que ha cambiado se debe mayormente a que ha ampliado el conocimiento. Las iglesias en tiempos anteriores tenían regímenes más fuertes, por ejemplo, probablemente, como mencionaste en un momento, y todavía existen algunas. Conozco una congregación que está prohibido tomar fotografías. Y son cosas que realmente usted dice, wow, ya en este siglo, ese tipo de cosas. Pero mayormente lo que más ha cambiado hoy en cuanto a normas y conductas es muchas veces lo que tiene que ver con lo externo, las vestimentas, pero hay otros temas un poquito doctrinales que también veo que han cambiado y creo que sí le puede causar algún efecto a lo que es la relación del creyente con Dios. ¿Y considera usted que por esos cambios que han surgido en la actualidad, las iglesias están como están? O sea, la gente dice que por los cambios y la modernidad de las iglesias, ya los cristianos se ven como impíos. O sea, que incluso tienen canciones cristianas en merengue, en salsa, en balada. Entonces, ¿qué usted opina acerca de ese tema en sí? Bueno, realmente estas cosas sí han afectado. Han afectado porque muchas veces lo que sucede es que el creyente quizás se va relacionando más con algunas cosas que no le son provechosas. No diríamos tanto que sería la introducción, por ejemplo, que ha mencionado de ritmos musicales dentro de lo que es el camino del evangelio o la iglesia. Más bien es lo que a eso te puede llevar. Por ejemplo, si vas a orar, te voy a poner este ejemplo sencillo. No es lo mismo encontrar la comunión con Dios con una adoración y que esa adoración esté fundamentada en la palabra del Señor que con un merengue. Creo que se te hará más difícil, ¿verdad? O quizás con un reggaetón. No es tanto el ritmo en sí, sino es lo que yo logro.
sea, porque mi propósito, por ejemplo, en la iglesia es que el poder del Espíritu Santo se mueva. Pero para que el poder del Espíritu Santo se mueva, yo tengo que entrar en esa adoración y esa comunión con el Señor que exalte el Espíritu y que no que mueva más las emociones. Y, o sea, ¿usted cree que un pastor puede ser, pertenecer a la junta de vecinos? ¿Usted cree que sea prudente, que eso está bien? ¿Qué usted opina acerca de eso? Un pastor no solamente pudiera pertenecer a la junta de vecinos. Me gustaría que el jefe de las Fuerzas Armadas fuera un pastor, también el presidente de la República, los senadores, los diputados, donde quiera que se pueda tener la oportunidad de servir, ahí debe estar la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no solamente es para nosotros proclamar el evangelio, esa es nuestra misión principal, pero también tenemos que servir a la comunidad. ¿Y qué mejor que una persona con temor a Dios? Por ejemplo, ¿por qué se promueven las leyes inmorales? Porque nuestras autoridades no gozan del temor de Dios. Si las autoridades gozaran del temor de Dios, entonces no se promovieran las leyes inmorales. Ahora, lo que hay que tener eso y tomarlo con mucha pinza. No es que usted va a dejar de lado el ministerio. Tiene que ser todo bajo la dirección del Señor y usted sentir la convicción de que Dios te está llamando para eso, porque estás seguro y convencido de que Dios va a hacer algo a través de esa posición que vas a ejercer. ¿Sabe usted que estamos hablando de la iglesia en general, en conclusión? Entonces, hay algunas preguntas que le inquietan a la audiencia. Por ejemplo, acerca de los videos de controversias que existen en la actualidad de pastores a otros pastores, de profetas, de cosas que están en desacuerdo. Entonces, ¿cuál es su opinión base o clave acerca de esos videos de controversia que en la actualidad existen? Bien, mi postura en ese sentido es que la Biblia y el Evangelio, la palabra de Dios en sentido general, fue escrita para que nosotros podamos conocer el camino de la salvación. Entrar en controversias no es nada provechoso para el Evangelio y no logramos nada positivo con eso. Lo que logramos es que muchas personas quizás hablen mal del camino. Ahora, deberíamos aprovechar los medios, deberíamos aprovechar las plataformas para proclamar lo que es la verdad del Evangelio y, ¿por qué no?, el inminente retorno de Cristo por su iglesia. ¿Cuántas cosas no estamos mirando hoy en día que son fieles cumplimientos de las profecías? Eso es lo que debería hacer cada cristiano, aprovechar ese escenario donde Dios te lleva para proclamar el poderoso Evangelio de Jesucristo. ¿Y cómo entiende usted que las iglesias en la actualidad pueden permanecer en santidad, independientemente de las modernidades que existen actualmente? Depende lo que sería el concepto de la santidad, porque la definición más clara de la santidad es la separación del pecado. Entonces, para la iglesia mantenerse separada del pecado, creo que el primer paso que tiene que dar es acercarse a Dios. Hay una historia bíblica, por medio de la palabra, obviamente. Hay una historia bíblica que es la historia del rey Josías, donde dice las Sagradas Escrituras que cuando se leyó la ley al pueblo, entonces el pueblo reconoció cuán apartado estaban de los caminos del Señor. Creo que lo que hoy está faltando es que se hable más de la palabra de Dios, de la Biblia, de las Escrituras. No que se entre quizás en esos debates, como mencionaste, controversiales o en profundidades que no fueron claramente reveladas para que el creyente pueda acercarse al Señor. Evangelista, este programa siempre se enfoca en darle unas palabras a las personas inconversas y las personas descarriadas para que puedan venir de nuevo a los pies de Cristo y esas personas que nunca han aceptado a Dios puedan conocer de Dios. Entonces, ¿cree usted que sería prudente darle un consejo a la audiencia acerca de esa situación en la cual se puede encontrar, sea descarriado o inconverso? Claro, sobre todo si es descarriado, si es una persona que ya conoció al Señor, ya conoce la verdad, ya sabe lo que tiene que hacer y es tener la capacidad de levantarse. Está la historia bíblica, ¿verdad?, del hijo pródigo, que volvió en sí reconociendo su condición y volvió a la casa de su padre, humillado, pidiendo perdón. Es importante que toda persona que hoy está apartado
sepa que el Señor le espera con los brazos abiertos. Ahora, lo más difícil es quizás tomar la decisión por lo que van a decir los demás, por aquellos que quizás dijeron que te burlaste del Evangelio al separarte de Dios, pero el Señor está esperando por ti y tú eres que vas a dar cuenta a Dios por tus acciones y decisiones. Y a todos los que no conocen a nuestro Padre Celestial, les invito a que se acerquen a Cristo, ¿verdad? Que abran las puertas de su corazón y más ahora que dice la Biblia que es el último tiempo. Algo que, por ejemplo, cuando me convertí, recuerdo que los predicadores hablaban de lo que iba a pasar en el futuro, o sea, de los tiempos proféticos. Pero ya hoy no tenemos que hablar de lo que va a pasar en el futuro, porque el futuro está en el presente. O sea, los eventos de la actualidad revelan, ¿verdad?, el inminente retorno de Cristo por su iglesia y la necesidad del ser humano entregarle su vida al Señor. Evangelista, si estuviera en la postura de ser pastor actualmente, ¿qué consejo usted le daría a los pastores de una congregación? Básicamente, ¿en qué sentido? ¿Pudiera ser un poquito más explícita? Por ejemplo, o sea, si usted actualmente se encontraría siendo pastor de una congregación, de una iglesia, ¿cuál consejo usted le daría a esos pastores que están en una congregación, sea empezando o quizás tenga alguna dificultad con sus miembros? Bueno, yo diría que el principal consejo actualmente para lo que tiene que ver con los pastores, hay que remontar y tomar algunas cosas que se hacían en el pasado, sobre todo lo que es la formación de la iglesia. Hay que volverle a inculcar a los miembros esa necesidad de acercarse a Dios, de desarrollar esa relación personal con el Señor, y eso va a producir crecimiento en esos creyentes y luego obediencia. Y si son pastores que están atravesando algún proceso en su congregación, es importante que recuerden que lo que deben tomar en cuenta es su llamado. Si fueron llamados por el Señor, habrán momentos difíciles, pero Dios siempre va a salir en su defensa y le dará la victoria. Evangelista, y ya para culminar, quisiera que usted le diera un consejo a los jóvenes y a la congregación y desde luego pasar a hacer una oración para despedirnos. A la juventud de hoy, yo que entregué mi vida a Cristo a los 19 años, considero que no hay nada mejor que servir a Cristo desde temprana edad, con todo nuestro vigor y todas nuestras fuerzas. El ejemplo que tienen que tomar es el ejemplo de los jóvenes hebreos, ¿verdad? En aquel tiempo, en aquella época, lo que estaba de moda era que se postraran ante la estatua de Nabucodonosor, pero Daniel y sus amigos no lo hicieron. Entonces, lo que tiene que hacer la juventud de hoy es no dejarse llevar por la corriente que lo induce al pecado, sino marcar la diferencia, entregarle su vida a Cristo, pero procurar no solamente estar en la iglesia por estar, sino tener un crecimiento espiritual en sus vidas. Ese sería mi consejo. ¿Y a la congregación en general? A la congregación en sentido general, a la iglesia de Cristo de este tiempo, algo que mencionaste ahorita. Creo que es un momento preciso, oportuno, de fortalecer nuestra relación con Dios. ¿Cómo la fortalecemos? Una de las claves principales es la vida en integridad. La integridad es el esfuerzo que yo hago como creyente para agradar a Dios conforme a lo que está establecido en la palabra. Y esta vida de integridad también luego se va a combinar con la relación tuya con Dios. No te conformes con la predicación que puedas ver por los medios sociales, por las redes sociales, o no te conformes, por ejemplo, con el servicio que se da en tu congregación, o simplemente con que alguien te ha dado una palabra de esperanza o profética. Desarrolla tu relación con Dios. Acércate a Dios. Busca al Espíritu Santo. Busca al Señor en el secreto. Ten ese encuentro con Dios para que tu vida espiritual cada día pueda crecer más. ¿Puede usted culminar con una oración? Claro. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Padre amado, en este momento, por esta oportunidad preciosa que nos ha otorgado. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que continúe bendiciendo las vidas, que bendiga, Padre amado,
cada persona que puede escuchar el glorioso mensaje del Evangelio y la salvación. Si alguien está enfermo, sánale, Padre, en el nombre de Jesús. Y si alguien está apartado, trata con ellos para que puedan volver a tus caminos, Padre amado. Extiende y glorifícate por medio de esta plataforma en cada una de las programaciones que se realizan y que tu nombre siempre sea exaltado para gloria y honra de tu Hijo amado Jesucristo. Favores que te pedimos en el nombre de tu Hijo amado y te damos las gracias, Señor. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Sterling Alcántara, por estar aquí presente en esta oportunidad y por sacar un poquito de su tiempo para que la audiencia conozca más acerca de usted. Y desde luego, muchísimas gracias a todas las personas que están con nosotros en esta programación y viendo esta entrevista por nuestros canales de YouTube y nuestras plataformas. Gracias, nos vemos hasta la próxima. Conoce a tu pastor.